¿Qué tal, gente? Buenas noches. Otro video más de esta serie, el último que vamos a tocar sobre la serie de videos dedicados al contrarritual de ballet, contrarritual de ballet, no, al contrarritual de Gun dentro del fundamento de Batuque. Algunos temas, como lo había dicho en el primer audio, son parte de esa grilla que yo armé para no perderme en lo que quería transmitir. Y debido a que caminaron los últimos 3 videos durante 2 semanas y estos días fueron, digamos, muchas personas que vieron el video me hicieron preguntas por privado, por WhatsApp, otros miembros del ILE también hicieron notar sus dudas al respecto de algo que había dicho. Compendié todo eso, ¿sí? Entonces, tengo algunos que son temas, que son parte de lo último que quiero decir sobre el particular de los seguns y el ritual que desarrollamos, y algunas otras son preguntas, están transformadas en preguntas, pues son preguntas que me han hecho llegar. ¿Sí? El título dice fundamentos de ballet, pero obviamente saben que no voy a dar fundamentos, pero sí tiene mucho que ver con el fundamento, por eso le puse este título gancho, para que se sepa que a partir de ahora vamos a hablar de cosas. A lo mejor no vamos a hablar de cosas que se hacen, pero cosas que no se hacen seguro vamos a hablar. ¿Ok? Bueno, no nos vamos a detener, a ver si en una hora podemos, o menos de una hora, podemos comprimir todos estos temas, que creo que va a ser un video corto, aunque no cifro demasiadas esperanzas al respecto, para terminar de dilucidar algunos temas. La primera consulta que me viene me hacen la pregunta si el ballet lleva algo material en su constitución. La feitura de un fundamento de ballet no lleva al menos cosas materiales de las que muchos hablan. Y voy a dar ejemplos. ¿Sí? Adentro del ballet no hay huesos de muertos, no hay pertenencias del fallecido, no está el borí del fallecido, no colocamos ningún fundamento de ninguna orilla dentro del ballet, ni adentro del ballet ni en la casa de porque me ha llegado un comentario de que la sacerdotisa fulana falleció su hijo, abrió el ballet y el borí de su hijo está en una repisita adentro de la casa de No existe. Esas cosas son las deformaciones que no hacen al fundamento. ¿Sí? El ballet básicamente es una fosa, pero tampoco se piensa que es una fosa que puede entrar una persona ni parada ni acostada adentro. ¿Sí? Después de los 35 centímetros, reina IQ. Y nosotros no vamos a rendir culto a IQ. Así que siempre los buracos de ballet siempre van a ser bajos, no profundos. Y ahí adentro no lleva nada físico. Las cosas que se colocan ahí adentro son fundamentos, y los fundamentos básicamente no tienen constitución tangible. Por eso un sacerdote no puede seguir una receta de cómo hacer un ballet si no está aprontado en el contrarritual y sabe las claves y los secretos de lo que va a ser constituido adentro de ese espacio físico, que básicamente está vacío para el ojo del que no conoce nada. ¿Se entiende? Digo esto para evitar cualquier cosa que quieran decir, porque la persona que me hace este comentario también me alude al buraco de las almas que hacen por el ritual de Eshu. Eso no es un ballet, eso es un buraco que tendrá o no su fundamento, y que pongan ahí adentro me importa muy poco, porque mi línea de Eshu yo no lo hago y no se lo he visto hacer a ningún sacerdote de los que tengo alrededor. Pero no confundamos. En el ballet lo que reina son los ofo, las invocaciones y las cosas que hace el sacerdote en el momento de fundamentar ese espacio de la casa como lugar sagrado de culto a Egun. Por ende, nada
que podamos agregar físico puede mover algo ahí adentro que no sea todo lo que se hizo en el ritual y que es lo que hace que eso quede como fundamentación de Egún. ¿Aclarado? Esto es una luz, esto tiene que ver con esto, con lo que acabo de decir. A ver, la persona que asiste a un Arizún, que está mirando con mucho detenimiento todo el ritual porque es un miembro de la casa y obviamente que los rituales requieren de determinada concentración porque si es la primera vez que vamos nos parecerá todo bastante extraño, pero a medida que se van realizando obligaciones de Egún nos vamos familiarizando con la ritualística y esto se aprende en la práctica, ya lo dije en el video anterior. ¿Sí? Vamos a suponer que haya una persona que tenga 10 años en la casa, ¿sí? Pero que no tiene aprontamiento ni está por aprontarse con los sachets de Egún. Puede estar al lado de la puerta de la casa de Egún mirando detenidamente y abajo de una lupa cómo el sacerdote fundamenta ese balé cuando lo va a abrir y se va a ir del ritual sin saber qué pasó. ¿Por qué? Porque las cosas que dice, piensa y hace ese sacerdote para traer la energía de, en principio, los seguns que van a darle vida a ese fundamento. Luego a los seguns que van a responder como linaje espiritual de esa casa en ese balé. Y después el ingreso del Egún de la persona que ha fallecido y es motivo por el cual abrimos ese fundamento. No son visibles, ni comprensibles, ni asimilables por una persona, por más años que tenga en religión, si no se le explicó qué es lo que hay que hacer. Por ende, le parecerá todo muy sencillo o nada sencillo, muy complicado o todo muy confuso, pero la verdad que no va a poder copiar después de memoria, de lo que se acuerde, paso por paso de algo que le dé indicio que mañana puede agarrar una pala y hacer un agujero y plantar un balé en cualquier casa. ¿Se entendió? Esto es para que quede claro que no es lo mismo un sacerdote aprontado en el contrarritual que pueda desarrollar no solamente la fase de Arizún completa en una casa, sino que el fundamentar un Egún no es algo que tiro un poquitito de esto, tiro un poquitito del otro, pongo esto, pongo lo otro, jojojo, y aparece como si fuera un congal de un banda, pero para los Egún del linaje espiritual. Esto no existe. ¿Ok? Por ende, si se fundamenta un balé, si un sacerdote fue llamado para hacer la fundamentación de un Egún, de un reciente fallecido de la casa, y se abre ese fundamento de balé, el sacerdote de la casa tiene la obligación con ese sacerdote, con auxilio de quien sea, de aprender el manejo de ese fundamento de balé, que no quiere decir que en la próxima muerte de un hijo o de un miembro de la casa, él va a manejar todo a la perfección, solamente habiendo mirado la primera vez lo que se hicieron, lo que se hizo. No, va a tener que tener un montonazo de secretos que desconoce y que quien lo forme tendría que ser un mayor de él. Y que un misero que sea contratado para hacer el Arizún en esta casa, porque nadie tiene ni idea, no puede transmitirle conocimientos de ese tipo como una obligación dentro de esto para lo cual fue contratado. Son dos cosas diferentes. Una cosa es contratar a un misero para que haga el Arizún de un fallecido y lo fundamente en un balé, y otra cosa muy diferente es que el pai de santo de esa casa, por absorción invisible, se haya quedado con el fundamento de balé como se hace y para la próxima ya se arregla solo. Va a tener, si la primera vez fue muy improvisado y tuvo que recurrir a una persona de afuera, no va a dejar que tener un miembro de la casa que esté por tirar la pata para aprender. Va a tener, a partir de ese momento, tiene la responsabilidad con ese balé, va a tener que aprender a manejarlo, a usarlo, a atenderlo y también a irse formando con alguna persona conocedora del tema que esté en condiciones de ir enseñándole toda la fase del control ritual, inclusive la de fundamentación de un Egún. ¿Bien? Bueno,
Una pregunta que me hacen y que me dice, mire, Pai, que yo le pregunto, sé para qué es, pero me parece que es interesante que lo explique. ¿Por qué colocamos a Oya al frente del ballet? En realidad no colocamos a Oya al frente del ballet, es una forma de decir. Colocamos a Oya en la casa, en el afuera de la casa, por su cualidad que tiene de repeler a los seguns y de controlarlos. No tenemos monstruos asentados en un buraco. Tenemos ancestros que han sido pasados a la categoría de fallecidos en la familia, que han sido pasados a la cualidad de ancestros que están dirigiendo desde el Orumba Baení los destinos de esta familia. Son responsables de eso, están posicionados en el astral y no hay posibilidad, ¿sí?, de que interfieran en forma negativa en el ILE, a menos que acá en la Tierra hagamos cagadas que los pongan virados en negativo contra nosotros. Si están en frecuencia, si los que están vivos están atendiendo bien el fundamento, no van a revirarse, eso según si van a seguir en la función que tienen que tener, inclusive asistencial. Ahora, ¿por qué tenemos a Oya? Porque Oya, que es reina de los seguns, literalmente los espanta. Entonces, tener un fundamento de ballet en donde la energía de ballet, la energía de Gun está, evita que ingresen eguns que cuelen a la casa entidades espirituales de naturaleza egúnica que inclusive pueden ser perturbadores, obsesores o cualquier tipo de energía egúnica que ande volando por ahí y se filtre adentro de la casa, porque existe un fundamento que es coincidente en la vibración energética con ellos. Entonces, Oya tiene la misión de barrer la energía de Egun que no pertenezca a esa casa y controlar que la energía de Egun, de esos ancestros, esté allí y no esparcida por todo el ambiente, ni perturbando ni ayudando. O sea, Oya está no al frente del ballet, sino al costado del ballet, por decirlo de algún modo, supervisando que la energía de Gun, no los segundos fundamentados, la energía de Gun, ahora cuando explique lo que es una egregora de Gun se van a dar cuenta de que estoy hablando, la energía de Gun no esté presente en el ambiente, que cuando se va a llamar a Egun, se está abriendo un portal, y el portal es hacia el mundo espiritual, y pueden colarse, se podrían colar energías de cualquier color, tanto buenas como malas, tanto perturbadoras como pacíficas. Y Oya cuela eso, es decir, permite que el nexo que nosotros tengamos con los seguns ancestrales sea solamente eso y no intervenga y no haya ningún otro egun que ande jodiendo, dando vueltas por ahí, ¿sí? Mantiene limpio el fundamento. Bien, y no come asados y mira películas con los seguns de la casa. Los seguns respetan a Mai Oya como su reina, como el orishá que va a poner control sobre la situación, y ellos obedecen porque para eso son ancestros que están mucho más arriba de la comprensión de cualquier ser humano, de los fundamentos que se manejan en esos rituales. Función de Oya afuera. Y por parte mía, ¿los demás asentamientos de afuera tienen vinculación con el ballet? Oya no tiene vinculación con el ballet. Oya es un orishá, y los orishás no entran en contrarritual. Oya precisamente es el orishá del lado del culto de orishá que controla
que ese fundamento se quede ahí y sea eso y no pueda ser otra cosa ni perturbado ni utilizado por energías que no sean las que allí fueron fundamentadas y por un fin determinado. No entra, no arma fiestas con los según de la casa. Bien. En líneas generales, los seguns le temen a Oya, porque Oya los barre. Así que lo que se cumple para un Egún perturbador se cumple para los ancestros. Si ahí están fundamentados los seguns, esos seguns de linaje, si virarían, si se ponen negativos, alguien tiene que dar el alerta de que están corriendo energías negativas en ese fundamento para que los sacerdotes hagan lo que tienen que hacer para apaciguar esa energía si fuera necesario. Entonces no pueden tener una socia. Los seguns tienen como socia, ¿bien? Porque todos los hijos de Oya les encanta ir al cementerio, les encanta tener una pomballera que sea de calunga, les encanta ir a los velorios y besar y abrazar al muerto en el cajón, porque es como que, como la Mai le encantan los seguns, yo me tiro arriba del muerto y que me sepulten con él. Estas locuras que tienen de por sí, y lo lamento mucho porque yo tengo a la Mai Ansá como ayuntó, que tienen casi todos los hijos de Oya, son locuras de los hijos de Oya, que no tienen nada que ver con que sean hijos de Oya, son locos ellos. Ya así fueran evangélicos también serían locos, si fueran musulmanes también. No existe vinculación alguna. Ah, no, porque yo voy mucho al cementerio, porque viste como mi madre, soy ya, viste, ella anda con los egunes. Si en el cementerio no hay egunes. Y si hay egunes, no son muy buenos que digamos. Y porque soy hija de Oya, tengo que tener a una María Padilla que anda ahí revolviendo los huesos, los muertos, los cadáveres, ¿viste? No, chicos, sáquense de la cabeza esas incongruencias que no tienen nada que ver con un sistema religioso, que que ofrecen cualquier tipo de rechazo. Porque la verdad que no existe esto, no existe esto. Hay un orishá que está todavía más vinculado con la muerte, que es Yapaná. Y no quiere decir que Yapaná esté comiendo asados con Ikú. Es otra cosa lo que sucede ahí, es otra la vinculación. ¿Sí? Entonces, Oya barre a los seguns. O sea, un hijo equilibrado en el Aye de Oya, un hijo de Oya equilibrado, con buen carácter, que no tiene locuras en la cabeza, va a tener la misma precaución de estar en contacto con cosas que tengan que ver con el mundo de los muertos y no colgarse dijes por toda la ropa de cajoncitos de muertos y cruces del cruceiro del cementerio, porque es una cosa como que la energía de la Mai lo va a rodear. No es así, no existe eso. Otro orishá que está más vinculado con la muerte a nivel de ser inclusive artífice, porque fue el que creó en la ciudad de Oyo el culto de Gungun, es Shango. Oya no tiene nada que ver. Oya está vinculada con los seguns. Míticamente es uno de los seres que comenzó a desarrollar un culto para Egun. Pero punto, acabó. Allí terminó en el mito y en la realidad es el orishá que si está Oya en tierra, el Egún más cercano a esa Oya va a estar a 500.000 kilómetros. Porque yo he escuchado a sacerdotes, no a religiosos en formación, a sacerdotes que dicen, no, como yo soy hijo de Oya, viste, a mí siempre tengo los Eguns alrededor. Sí, tenés todos los Eguns del linaje de sangre, del linaje espiritual que tenemos todos. O sea, no sos un favorito de los Eguns, precisamente. Pero tu Mai Oya es, en todo caso, un problema para esos Eguns. Más que una solución. ¿Ok? Y los otros orillás de afuera, pasa lo mismo. Los orillás no tienen vinculación con los seguns. Ahora, por ejemplo, Ogún Abacán, por ser un vudún y estar cultuado como vudún adentro de las casas de Batuque, está ligado a la energía egúnica. Él va a controlar
y también ayudar a separar al mundo espiritual del mundo material cuando de energías únicas se trate. Lo D, como es el que controla los eguns que vienen en fase de ataque a la casa y preserva al Ilé de tener contacto con esa energía, también va a estar guerreando contra esa energía. Y los otros orillas que tengamos afuera, Oyadirá, Eyuloná, si eventualmente tuviéramos a Ujungama, todas las divinidades que están en el afuera como defensores, son defensores en parte de la fase egúnica en algún tipo de vinculación, ya sea en echar o controlar a egunes que puedan filtrarse a la casa, atacar y defender la casa, atacar a esas entidades si son mandadas a perjudicar, controlar a los eguns de linaje de linaje, o sea, los eguns del ballet, para que no sea una energía que esté interactuando con los vivos durante las fases que no son de contrarritual. O sea, cumplen todos los orillas de afuera una función de defensa y hay que defenderse de los eguns. No, hay que defenderse de la energía egúnica en una fase, cuando esa energía egúnica puede traer trastornos. En las invocaciones que hacemos en el ritual de Egún, siempre estamos diciéndole a nuestros ancestros que quienes nos cubrimos la cabeza estamos para servir, para que nos reconozcan. Entonces no hay posibilidad de que no, porque el Pai Bartolo era tan bueno que ahora el Egún, viste, lava los platos cuando la Mai Teresa se olvida de lavar los platos en la cocina. No, o sea, es una energía negativa por polaridad que está circunscrita a un fundamento y no podemos tener intervención de esa energía en el resto de las fases rituales de la casa. Para eso está Oya y los otros orillás acompañan controlando esa energía de Gun como corresponde y en la fase que cada uno tenga. Ninguno es sustituto de otro y menos Oya, que es quien tiene que estar al frente de ese fundamento. ¿Ok? Me hacen una pregunta, si el ballet siempre está presidido por el Egún que lo abrió. Acá hay un tema bastante controvertido. A ver, por ley de contrarritual, el Egún que dio fundamento, que dio pasaje a que se fundamentara un ballet en la casa es el jefe de ese ballet. Es el primer fallecido, es el primer Egún que va a estar cento. Entonces tiene la jerarquía de ser el jefe. Por ende, todos los otros fallecidos que tengan linaje, a medida que van siendo fundamentados, están no subordinados a esa jerarquía, sino coordinados por esa jerarquía. Quien primero llega es mayor y tiene respeto de los menores que llegan después. Esto pasa en el mundo material, también pasa en el mundo espiritual. ¿Sí? El Egún vamos a suponer, de un hijo de un sacerdote fallece y es fundamentado en el ballet. Él es el jefe del ballet. Otros miembros de las casas fallecen en otro tiempo, son fundamentados, todos reconocen la autoridad de quien fue el primero que llegó a ese fundamento en esa casa. Y al cabo de 25.000 años, el Pai de Santo tira la pata y es fundamentado en ese ballet. El ballet sigue teniendo al mismo jefe, que fue el primero, el que lo abrió. Esto no tiene discusión, pero tiene alguna asimilación con lo que hacemos los vivos. Por ejemplo, en una casa hay hijos, cada uno fue llegando como fue llegando, ¿sí? El primer hijo que llegó se postergó mucho, fue haciendo obligaciones muy lentas
¿no? Y el último hijo que llegó y en 2 obligaciones sacó todos sus ayes y es pai de santo, o mai de santo. ¿Quién tiene más jerarquía en la casa? A nivel sacerdotal, el que sacó todos sus ayes hace 2 días y hace 2 años y medio que está en la casa. Idem, un sacerdote completo que viene y se pone la mano a este jefe. Tiene más jerarquía que el hijo mayor de esa casa. Jerarquía a nivel sacerdotal, a nivel religioso. A nivel espiritual de la estructura del Ilé es el último. Lo que pasa es que acá empiezan las confusiones o no saber cómo viene la mano. Por ejemplo, ese hijo pronto completo y que tiene hijos también, que acaba de entrar, tiene que ubicarse que hay hijos de esa casa que son mayores a él. Y aunque sea un hijo que tenga solamente la cabeza lavada, lo tiene que respetar porque es mayor respecto a él, porque llegó primero. Mientras que por la fase religiosa, ese hijo que es el más viejo de la casa y tiene solamente la cabeza lavada y un ari vivo, tiene que respetar la investidura religiosa que tiene este sacerdote. Porque si este sacerdote, en cambio de entrar hace 2 días, hubiese entrado hace 20 años y hubiese sacado todos los ayes en esta casa, sería mayor que él, inclusive por permanencia en la casa. ¿Esto por qué lo digo entre los seres humanos? Porque generalmente se comete el error doble. Un sacerdote que se pone la mano de Juan Bartolo, pero Juan Bartolo tiene 50 hijos en la casa, como él tiene como 25 años de vacía, pasa por arriba de todos sus hermanos. No puede. No puede. En este ayé, si él llegó a este ayé es porque lo necesitaba a este ayé. Sus 25 años no le sirvieron para resolver la cosa, la tuvo que venir a resolver esta casa. Así que él en principio tiene que respetar la investidura de su jefe. Y el orí de su jefe sostiene a todos los hijos por igual, pero sabe perfectamente bien cuál es el más leal por hacer 10 años que está en la casa y quién llegó recién. Entonces, este sacerdote con todas las medallas colgadas en el pecho podrá pedir respeto en el caso que no lo respeten por ser un sacerdote. Pero en la casa es un hijo más y va a batir cabeza después que batan todos los otros. Porque llegó último. ¿Se entendió? Esto es así. Lo que pasa es que se diluye mucho, porque ese sacerdote que acaba de llegar tiene 25 años de vacía, o sea, 25 años de asentamiento de Sorillá. No vamos a pretender que le bata cabeza al Gil que hace 5 meses que se lavó la cabeza y es virgen, no tiene ningún tipo de consagración, solamente porque hace 5 meses que llegó antes que él. Él, al culto de Orillá, llegó hace 25 años. O sea, que este que tiene 5 meses, mejor que se ponga a besarle los pies. O sea, se respeta siempre la antigüedad. Pero también a nivel organización de un ILE, los hijos que llegamos más tarde tenemos que respetar la antigüedad de los hijos que son más grandes en la casa, aunque hayan sido unos pelotas de humo y no hayan puesto pilas en hacer su desarrollo religioso como sea y están postergados. ¿Sí? Bien. Lo mismo sucede en el ballet. Contemos que todos los que van al ballet, nunca se va a abrir un ballet con una persona pronta de cabeza. Los orillás son los que determinan cómo se va a abrir el fundamento de ballet. Si bien hipotéticamente un pronto en borí de 4 pies puede fundamentarse como egún, los orillás no van a admitir que esta casa tenga el primer fallecido en un oborido en 4 pies y que sea ese un egún que vaya a abrir el ballet. No lo van a permitir. Pero sí a lo mejor hijos de ese sacerdote que son prontos completos, que tienen todos los alleganados, que tienen un cierto tiempo en la casa de permanencia. Ese sí puede ser llamado a fundamentación y ser el jefe del ballet por ser el primero que le dio vida a ese ballet. Cuando su jefe fallece, ¿qué egún está más
estable y está más consciente de su función y que sabe trabajar en el fundamento de ballet. El del hijo que tenía obligación completa y falleció hace 10 años, y hace 10 años que ese ballet está funcionando bajo su regencia y está funcionando bien, o el egún de su jefe, que es un sacerdote de Añares, pero que acaba de morir ahora, o sea que su egún es un bebé. Todavía le falta un año para llegar a posicionarse en el mismo lugar en el Orún que está ese egún que hace 10 años que está fundamentado en esa casa. Entonces, tendremos mucho amor por el jefe fallecido y consideraremos que ahora lo tenemos en la mejor de las jerarquías, que es el Orún Babaení, pero recién acaba de llegar. Lo vamos a respetar a ese egún del jefe de la casa porque es el egún del jefe de la casa. Su hijo le dio nacimiento a todos los orí, a todos los fundamentos de la familia esta. Pero no podemos alterar la regla de llegada al ballet. Sacar de los pelos al que era el jefe durante 10 años para ponerlo al jefe nuestro, al jefe fallecido nuestro, porque él es el jefe. No, es así. O sea, cuando vayamos a consultar a los eguns, vamos a hablar con el jefe del ballet, en el mejor de los casos. Y no es el Babaloriyá que dirigió esta casa durante tantos años. ¿Mm? Pero se respeta también la jerarquía sacerdotal, los años de vacía de esa persona al momento de reconocer a su egún. O sea, independientemente de lo que dije, si en esta casa hay un ballet que está abierto por un hijo fallecido de esta casa, no es lo mismo que cuando el jefe de esta casa fallece y su egún también es fundamentado. Hay un respeto del aye que tenía esa persona cuando estaba encarnada, porque el aye de la persona, los aprontamientos y años de aprontamiento que tiene esa persona en vida, el egún también tiene cualidades específicas. Entonces, a nivel cualidades generales, sin medir si hace 2 días que entró al ballet o 10 años, están por encima de las capacidades que tiene naturalmente el egún que está presidiendo ese ballet durante 10 años. Pero la regla del contrarritual determina que el jefe sigue siendo ese hijo que falleció hace 10 años, no su jefe por haber fallecido hace 2 días. ¿Esto queda claro? Esto lo voy a hacer en forma de pregunta, no surgió en nadie, pero hay mucho de misticismo, hay mucho de desconocimiento, ni hablar de los que me van a dar palo por lo que voy a decir. Pero como ya estoy acostumbrado, vamos adelante. La pregunta es, ¿se puede cerrar un ballet? O sea, ¿se puede cerrar, se puede, vamos a decirlo en lenguaje bruto, desactivar un ballet, es decir, anularlo, hacer como que no exista más el ballet en una casa? Puntos suspensivos, dejo pensar. Cada uno ya dijo sí, no y por qué. Ahora voy a decir, sí, se puede cerrar un ballet. ¿Ok? Es más, si la casa no va a operar más, vamos a suponer que a la muerte de un sacerdote, ya el ballet existía de antes. A la muerte de ese sacerdote lo fundamentaron. Las cosas en la casa no se pudieron organizar. Quien quedó al frente de la casa no tiene la capacidad para organizar y poner en funcionamiento una casa, mucho menos para emular la tarea de su jefe fallecido. Muchos de sus hermanos se fueron a la miércoles, ni loco me pongo la mano de este tarado. Y encima este nuevo jefe de la casa en algún momento dice, yo no puedo bajo ningún punto de vista seguir adelante con la casa. La voy a tener que bajar, o sea, lo que voy a hacer es, me voy a llevar los orillas a mi casa, porque supongamos que es un sacerdote que tenía su propia casa, y a lo mejor terminó siendo el jefe, la casa del jefe, para darle continuidad, y
sus hijos también vinieron acá, o sea, se armó un quilombo cuando falleció su jefe, eso no cabe duda. Pero ahora este sacerdote, jefe de esta casa, dice, yo lo lamento mucho por la memoria de mi pai, pero yo voy a volver a mi casa de religión, voy a hacer religión con mis hijos, le voy a decir a mis hermanos que lo lamento mucho, el que quiera venir a hacer religión, continuar teniendo la mano mía, que la tenga, pero yo voy a cerrar la casa de mi pai. No vamos a juzgar si está bien, si está mal o si esto es posible, pero vamos a hacer el hipotético que este caso ocurra. También puede suceder que a la muerte del sacerdote jefe de esa casa, los orillás decidieron que ese egún debía ser fundamentado también, y pasaron muchos años inclusive, y después los descendientes, por H o por B, no quieren seguir adelante con la casa. ¿Sí? Porque en los primeros tiempos, entre todos se sacan los ojos habitualmente para ver quién va a ser el heredero del jefe, pero después cuando vienen las responsabilidades y el peso en la espalda de esa responsabilidad, todo el mundo se quiere sacar de encima la responsabilidad. Tienen el título, pero no la responsabilidad. Entonces, al cabo de un tiempo, esa casa se va a cerrar. A ver, no importa qué hagan con los orillás, porque la verdad que me imagino que ese sacerdote que decidió cerrar la casa, en algún lado pondrá los orillás suyos y lo de sus hijos. ¿Sí? Inclusive en este hipotético caso de llevárselos a su propia casa. No tendría mucha lógica, en la realidad vemos que no tiene mucha lógica. Pero lo que pasa es que si doy otros ejemplos bajo los cuales un sacerdote o una familia puede decidir cerrar el ballet, son todavía más complicados de comprender. Entonces, vamos a hacer un caso ficticio. ¿Sí? Este sacerdote estaba abriendo su casa, tenía algunos hijos, fallece su jefe y consulta a Merindil Ogun y la verdad que él es el que tiene que presidir la casa. Y entonces él acepta esa responsabilidad y la casa avanza durante un tiempo y después dice, yo ya no puedo más, yo me quiero volver a la ciudad de Córdoba donde tenía mi casa, ¿viste? Porque eso de tener un templo acá y otro templo allá, pero mis orillas estar acá y yo atiendo allá, es un lío. Me voy, ya estoy viejo, no tengo ganas de lidiar con dos casas, voy a nuclear todo en Córdoba, me voy a radicar en mi provincia y voy a hacer la casa de Buenos Aires. Y acá en la casa de Buenos Aires está el ballet de la familia. Se puede cerrar ese ballet, se debe cerrar ese ballet. Porque si yo en una casa que es un templo bien plantado, saco los orillás y los llevo a otra casa, como en este ejemplo, yo tengo que, obligatoriamente tengo que desarmar las plantaciones de esta casa, porque como la voy a poner en una inmobiliaria para que la vengan a comprar, si están las plantaciones hechas, esa casa no se vende más. Entonces yo voy a tener que levantar esas plantaciones para desactivar el hallé en la casa y que la casa sea una casa más. Y uno podría pensar, pero tengo el problema del ballet, o sea, el ballet no. Sí, el ballet también. El ballet se puede anular, se puede cerrar, que se llama. Es decir, podemos dejar de tener función de ballet en la casa. ¿Sí? Y por otras circunstancias también. Es complicado, requiere de determinados rituales, pero la regla establece cómo debe ser cerrado un ballet. Esto existe dentro de los fundamentos. Bien. Es posible que el jefe de la casa diga, ¡ay, qué caro que me sale hacer una vez por año la obligación de GUM! Voy a cerrar el ballet porque no encuentro ningún tipo de beneficio y lo voy a cerrar. Hipotéticamente existe la posibilidad de que lo cierre. Pero siempre dije desde el video anterior, todo lo que se haga en el ballet tiene que tener la aprobación de los eguns y la aprobación de los orillás. O sea que no es que porque gasta 2 monedas más por año o porque se cansó de atender a los eguns ancestrales, lo va a cerrar así porque sí. Por más que conozca todos los rituales que hay que hacer para dejar frío, que se llama, ese fundamento y que se extinga, que muera el fundamento de ballet en esta casa, no lo puede hacer arbitrariamente. Siempre tiene que haber una razón, ¿ok? Y una aceptación de los orillás, sobre todo el orillá jefe de la casa, que diga que sí, ¿ok? Ni hablar
del egún jefe de ese ballet. Entonces, surge otra pregunta. ¿Se puede mudar el ballet? Es decir, este sacerdote que tenía una casa y la sigue manteniendo en Córdoba, pero es la fachada, porque en realidad todos sus fundamentos los trajo a la casa matriz y él desarrolló su tarea religiosa durante todos estos años en esta casa, y esta casa tiene el ballet de la familia. ¿Ok? Y ahora decide cerrar esta casa, por ende va a tener que cerrar ese fundamento de ballet, lo va a tener que enfriar, lo va a tener que dejar sin efecto para que no funcione más ese ballet. Puede decidir mudar el ballet a la ciudad de Córdoba, a su casa, es decir, no quiere tener más templo en la ciudad de Buenos Aires, pero él quiere mantener la ligazón con los seguns que están en el ballet de la familia, ahora en su templo de Córdoba. Sí, también existe un ritual de extremo fundamento, porque es parte de los rituales traídos por los fundadores del batuque, tanto para cerrar y anular ese fundamento como para mudarlo, que no quiere decir que voy a llenar adentro de una bolsa de plástico la tierra que está en el buraco del ballet, me lo voy a poner al hombro y me lo voy a llevar a Córdoba. Son rituales por los cuales se transfiere el ballet a otro lugar físico. ¿Por qué es posible cerrar el ballet o mudarlo? Sencillamente porque dentro de los fundamentos del Ari Erinwin Edo, estos eran fundamentos de peso y existían en la tradición y existieron en la tradición bení durante 2500 años. Y hoy, como nosotros somos herederos de ese fundamento, también tenemos las claves y los rituales necesarios para cerrar un ballet en una casa o para transferirlo y mudarlo a otro lado. ¿Quedó claro? No voy a avanzar más en el tema, pero si tiran dardos, trátenlo de tirar bien acá al medio, porque si no voy a seguir hablando. Pasamos a otro tema. En el ballet de una casa tengo al egún de fulano, al egún de mengano y al egún de sutano. No. En el buraco no hay nada, dijimos. El buraco es la representación física de un fundamento que abre un portal al Baba Ení. Que yo en este fundamento, cada vez que tenga obligación de egún o cuando tenga que abrir el fundamento por un arizún, tenga que volver a llamar a todos los eguns, desde los que fundamentan ese fundamento, de los que le dan vida a ese fundamento, hasta el último de los egún que entró y de encima al egún que va a ingresar, no quiere decir que yo pueda decir, le voy a pintar la casita a los egún, porque si no, el egún de Babá Pochoclo de Yemanjá se va a enojar, ¿viste? Porque como era tan exquisito, que él siempre quería la casa limpia, y yo le voy a pintar la casita toda de celeste, porque la verdad que si no, sé que me va a venir a dar chirlos. No. Esos son los imaginarios batuqueros de cuarta. Los eguns van a tener identificación individual. Le voy anticipando que no voy a decir nada, pero conozco a muchos que a ese egún que ingresa al ballet le dan un nombre específico, una digina. ¿Y vos qué sabés si va a responder esa digina? No es así, ¿eh? No se dejen convencer, esas tonteras no. Tenemos una clave muy importante, que es que ese egún va a estar ligado todavía a su orilla, y lo que nosotros cultuamos en el fundamento de ballet son eguns de orilla. Así que yo le voy a llamar con todo el nombre secreto de ese orilla y el egún va a responder, porque así es la regla del ballet. Pasado 9 años de fundamentación y atención rigurosa en forma periódica de ese ballet, yo voy a abrir mesa de bucios y ver si ese egún está en condiciones de pasar a la categoría de Babá Egún e identificarse con un nombre.
Que no quiere decir que si es no la respuesta, ese Egun es perezoso y no quiere tener nombre propio. Son rituales y fundamentos secretos de la tradición y nadie los puede violar, y el que los viole está haciendo cualquier verdura, porque yo también le puedo decir al Egún del Pai Pochoclín que a partir de ahora se va a llamar San Marco de León, y yo cada vez que digamos San Marco de León, él se va a presentar y me va a cortar la tierra con un rayo. Pero de ahí a que suceda es muy diferente. Y los fundamentos no son caprichosos del ser humano. Existen porque existen y existen de una determinada manera. Entonces, yo sí, simplemente puedo llegar a decir, en el ballet de mi casa tengo el Egún de fulano, perengano y sutano. Pero a decir verdad, yo no voy a cultuar a Eguns por separados. Desde el momento que un Egún abre el ballet en una casa, se genera un egrégora de Egún. ¿Qué es un egrégora? Por definición teológica, un egrégora es un conjunto de voluntades, ya sea de personas o de entidades espirituales, que convergen en una finalidad única. Repito, es un conjunto de voluntades, si hay voluntad hay conciencia, ¿no? De voluntades de personas o entidades espirituales que se reúnen con una finalidad específica. No hay fallecidos en la familia, pero hay ancestros fallecidos. Vamos a suponer que el pai de santo del jefe de esta casa siga vivo, está el abuelo de religión, el bisabuelo, el tatarabuelo, el chono y así para atrás, todo el linaje espiritual de esta casa. Por eso, cuando se abre, cuando se fundamenta un ballet, después de darle vida al ballet, hay que ingresar a todos esos eguns del linaje. ¿Para qué? Para que cuando se ingrese el Egún del recientemente fallecido no sea un Egún que está solito ahí, sino que hay una masa de energía egúnica que llamamos habitualmente Baba Egún. No Baba Egún porque está el Pai Juancito en el ballet, sino Baba Egún es el conglomerado energético egúnico que va a responder en ese fundamento de ballet. Nunca Egún trabaja en forma individual, es una energía colectiva. Inclusive cuando vamos al culto de Baba Egún, que es un culto que liga, ya dijimos, a nivel sanguíneo a los Eguns con los practicantes del culto. Cuando un Egún se hace presente, un Baba Egún danza en el festival, todos lo victorean y lo saludan y lo alaban porque él representa a todo el conglomerado de los Baba Egún, no a él solo. ¿Se entiende? Egún nunca está solo en términos de que es individual. Es más, cuando pasan los 9 años y se le da un nombre ritual que no es una digina, no es una digina, es un nombre de tipo de Egún, y lo elevamos a la jerarquía de como si fuera un Baba Egún, va a tener un nombre propio, pero no va a responder por él. Él va a ser invocado junto con todos los otros Eguns de este fundamento de ballet porque es la energía, el egrégora de Egún el que actúa siempre en forma conjunta, uniendo todas las voluntades, más toda la sabiduría, más toda la capacidad, más todo el ayé de todos esos Eguns que están en el Orun Baba Eni y que son invocados por el sacerdote a responder por este cliente que tiene una demanda y hay que limpiarlo, y Merindirogun dijo que esto lo tiene que deshacer la energía de Egún. ¡Ay, qué bien que trabaja el Egún de Pai Pedro en el ballet! ¡Mentira!
El egún del Pai Pedro va a trabajar con el egún con todos los egún que están fundamentados en ese ballet. No, pero él es el que lo abrió al ballet y por suerte no tuvimos otro fallecimiento. O sea que es él solo el que trabaja en el ballet. No. Él va a trabajar con su país de santo fallecido, o sea, con el egún de su país de santo fallecido, con el egún de su abuelo fallecido, con el egún de su bisabuela fallecida, con el egún de su tatarabuela fallecida. Es decir, todos los eguns que forman linaje. ¿Sí? Entonces, siempre el trabajo en la casa de Gun es por el egregora de Gun. Y cada vez que hacemos obligaciones para Egun en ese fundamento, deben ser servidos todo el egregora. No puede ser servido el único fallecido que tenemos en la familia. No, tenemos que llamar a todos. Él, como jefe de ese fundamento, va a participar a todos los que forman parte del egregora. Es nuestro nexo más directo. Pero siempre la energía de Egun va a venir plural. Ya dijimos en muchísimos videos que nada en la existencia, ni material ni espiritual, es única. Y en la espiritual menos. Todo tiene forma siempre plural. Y este es uno de los casos. De hecho, cuando le damos vida al fundamento de Egun, yo hablé que nosotros teníamos 3 Eguns africanos, 3 Baba Egun, 3 Egungun, que son los que le prenden, son los que traen el encendedor y enchufan y prenden el fuego ahí adentro. Son los que le dan vida a ese fundamento. Son 3, no es uno solo. ¿Por qué no tenemos uno solo? Porque nunca trabaja Egun en forma individual, siempre trabaja colectivamente. ¿Ok? Así que olvídense, ¿sí? Que yo le voy a prender una velita. Le voy a prender una velita al Egún de Patricio de tal orilla, que, viste, cuando vivía éramos tan amigos que le voy a prender una velita en su honor. No, andá y llevarle flores al cementerio, te quedas tranquila si tenés una concepción cristiana de la cosa. Cuando vos le tengas que prender una velita al Egún de Patricio, vas a tener que prender una velita igual para el Egún de Juanito y para el Egún de Bartolita y para el Egún de... Es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Así que no ofrendas en forma particular. No, si no tengo que trabajar por Egún, a ver con qué Egún voy a trabajar, con el de mi papá, el de mi abuelo, el de mi bisabuelo, el de mi tatarabuelo, porque tengo que resolver este problema. Ahora voy a trabajar con el de mi tatarabuelo, que como es el más viejo es el que más sabe. Entonces, ¿qué hago? Hago la comida preferida del Egún de mi tatarabuelo y la presento en la casa de Egún y le pido, tatarabuelo, vení y resolvé. No. Si es llamado por fundamento el egregora de Baba Egun que reside en esta casa, en el fundamento de Balé, yo voy a tener que llamar a todos los Eguns que responden a ese fundamento. Y el pedido va a tomarlo todos. Y todos van a trabajar. Así que cuando compre un ramo de flores el cliente, para querer agradecer, se lo voy a poner en un florero y lo voy a poner en la puerta de la casa de Egun para todos en agradecimiento. No ando de cementerio en cementerio, sepultura en sepultura, poniendo un clavel en cada una de las sepulturas de mis antepasados religiosos. Así que tampoco voy a poner flores individuales adentro del fundamento de Balé, porque no es un fundamento individual. Así exista un solo Egun fundamentado en ese Balé, hay un montón de Eguns de linaje espiritual que están sosteniendo a ese Egun en ese fundamento. Así que todos van a reaccionar por igual y eso siempre es un egregora de Egun el que va a trabajar en el... Vale. No, porque me dijeron que don Francisco, que aparte de ser país de santo es un brujo bárbaro, él le prende no sé a qué Egun tiene en el ballet y manda unas demandas que te cortan por el medio, porque viste, también hay de todo. No tiene un Egun. O sea, si comete el error en su casa de utilizar a los Eguns de su casa solamente para chanchadas,
¿sí? Pues con eso gana plata. Siempre va a ser el egrégora el que va a tomar ese pedido y va a actuar. ¿Comprendido? Bien. Vamos por 54 minutos, no me voy a extender muchos. A ver, otra cosa que tenía que ver con la pregunta. Son en realidad... Cuando yo hablo de los eguns de ballet como eguns de orishá, es para, siempre utilizamos esta palabra para diferenciarlo de otros eguns, ¿sí? ¿Ok? Egún de orishá es un egún que por estar ligado a la energía de un orishá que en vida de esa persona estaba unido indivisiblemente a ese orí, como parte de los atributos de ese orí pasaron al egún, va a guardar la misma ligación con el orishá regente en otra fase, en una fase de vibración o de polaridad negativa. ¿Ok? Si yo quiero, porque tengo el lazo espiritual con el pai o de mi tío fallecido, que yo siempre, cuando voy a llamar en Cuarto Santo, entre todas las villinas que digo cuando hablo del payo de, nombro la de el payo de mi tío Pirulo. Y va a tocar esa. Quien está siendo llamado es el orishá. Es el orishá o de que está siendo llamado por la Dijina 1, por la Dijina 2, por la Dijina 3 y por la Dijina 4, que es una Dijina ancestral de la casa, perteneciente a mi querido tío de religión, que también está fundamentado en el ballet. Pero quien responde en Cuarto Santo es Ode, es el orishá Ode en fase de vibración positiva con esa Dijina. Punto. Es más, cuando se murió el tío Bartolo, su payodé dijo, yo me quedo. Así que no fue despachado, está atrás de las cortinas de la pratelera. Así que cuando yo, y sigue siendo cultuado como un orishá ancestral de la casa. Cuando yo hago esa invocación, responde ese orishá. ¿Bien? Nos vamos al contrarritual. Cuando yo en el contrarritual llamo con el mismo nombre al mismo orishá, no está respondiendo el que tengo en Cuarto Santo. Está respondiendo el egún de ese orishá. O sea, que es un egún de orishá. Es un egún fundamentado en el fundamento de contrarritual del batuque porque en vida esa persona tuvo un aprontamiento con la energía de ese orishá. Y a mí me sirve para traer en la invocación a ese egún. Bien. Algunos solo se fundamentan. Los eguns no solamente se fundamentan, sino que hay que hacer todos los rituales necesarios para que ese egún se posicione en el orum, babaení. Ay, pai, y siempre van al babaení, no pueden ir a otro orum. La verdad que no. Si ese egún tiene que ir a otro orum, quiere decir que no es un egún que los orishás están diciendo hay que fundamentar en el ballet. Hay que hacer un arizum para despedirlo bien, una persona excelente, un santo, e irá al orum reré, donde están todos los espíritus buenos o de buenos sentimientos, que son reré, que son positivos, pero no está en el babaení. Sigue su evolución espiritual en otros términos, no cumpliendo funciones religiosas o sacerdotales. Bien, siempre estamos hablando de eguns de orishá en el contrarritual. ¿Por qué? Porque ustedes den cuenta que el fundamento de Ari Eddingwyn era un fundamento que ligaba por vía sanguínea a los herederos de esta casa Edo con sus ancestros fallecidos. Los eguns que fundamentamos en el ballet
dentro del batuque no tienen una ligación sanguínea con los miembros de esta casa, salvo que el religioso que fue fundamentado, el egún del religioso que fue fundamentado, tiene descendencia, porque cuando vivía era un sacerdote de esta casa que tenía 4 o 5 hijos de religión, y uno de ellos era su hijo de sangre. La ligazón que hay ahí es una ligazón sanguínea, pero lo que subordina a esa relación sanguínea es que además ese hijo de sangre tenía puesto la mano de su padre carnal, la tenía como jefe espiritual. Y esto es lo que prima, esto es lo más importante, esta ligazón espiritual, en lo que hace a comprender el ritual de ligazón que hay entre los eguns del ballet y los miembros de la casa. ¿Ok? Ese uno va a accionar mejor sobre el que era su hijo carnal o va desprotegiendo a otro hijo espiritual que tuviera. Todos son hijos espirituales, hasta el hijo carnal era hijo espiritual. Así que todos van a recibir la protección de ese egun. ¿Sí? Como no, o sea, los mentores del batuque no fueron inventores del batuque. Si trajeron ese fundamento y lo tuvieron que adecuar para que funcionara en términos espirituales, o sea, de mantener ligazón espiritual, sí o sí se tienen que agarrar de algo que no tenga que ver con la muerte, que vivo o muerta la persona siga existiendo eso. ¿Y qué es eso que sigue existiendo ligado a una esencia de naturaleza evolutiva, que es la persona? Su orilla. Por eso aquellas personas que no tienen fundamentado el borí en 4 pies, no tienen cerrado el ciclo de ligazón entre el orí suyo y ese orilla regente. Y se puede deteriorar y no es funcional a los efectos de fundamentar el egún en un ballet. Pero yo tenía antes a Carlitos y ahora tengo al egún de Carlitos. Tiene una ligazón, o sea, una cosa es consecuencia de la otra. El egún nació porque murió Carlitos y los integrantes de su familia espiritual estaban ligados a Carlitos espiritualmente. Es decir, el orí de cada uno de estos hijos estaba subordinado al orí de Carlitos. Ahora Carlitos desapareció, estos hijos no están ligados al orí de Carlitos, sino al egún de Carlitos. Y el egún es un egún. Y los orí son divinidades. Es decir, los orí de estas personas que quedaron como descendientes están vivos, están encarnados esos orí. Y aquel es el egún resultante de la muerte de un sacerdote. Lo que a mí me garantiza que pueda haber una conexión estrecha, inviolable, indestructible y de orden positivo entre ese egún que tiene una energía de polaridad negativa y estos orí que tienen energía de orishá, consagrándolos y que son los descendientes de aquel muerto, es el orishá que cuando estaba encarnado fue el que transfirió a Ye para que se generaran estos aprontamientos. Entonces, este orí, al estar ligado indivisiblemente con ese orishá, vamos a suponer, Carlitos de Yemanjá muere, su egún está ligado a esa Yemanjá, y esa Yemanjá no es un egún ni es parte del egún, es el puente entre ese egún y toda la descendencia que fue creada como descendencia espiritual mientras Carlitos estuvo vivo. Y fue la Ye de Samay Manjá lo que permitió que todos estos, que esta descendencia naciera como tal. Por eso, siempre son eguns de orishá, siempre está ligado al orishá. ¿Ok? No ocurre eso en el culto de Baba Egun. Ya lo explicamos. Esos eguns
se adoctrinan, los eguns del ballet se adoctrinan. Primero, la primer adoctrinamiento que tienen es despertarlos y posicionarlos en el orum. Por eso no podemos, si hay un periodo de un año de luto donde vamos a hacer 4, 5 rituales de misa para posicionar a ese egun en condiciones. En el Baba Eni no lo podemos reducir a un mes porque queremos enseguida tener una sesión de Kimbanda en la casa. Estamos perdiendo ligazón, esto es claro, ¿sí? Muere un sacerdote de una casa y tiene un año de luto y yo, por cuestiones hasta económicas, decido que ese luto en cambio de un año sea de un mes. Así que le hice el Arizún de los 7 días y anda a cantarle a Gardel, arreglate como puedas para llegar al Orum. Y empieza la vida normal en la casa. Se cortó el vínculo entre ese egun y la casa. Y si lo fundamentamos en el ballet, no va a reaccionar, no, o sea, no va a estar ahí, no va a haber reacción, no hay ligazón entre ese egun y un fundamento que lo hice a medias, porque hice la primera misa, las otras misas me olvidé. Y encima ni respeté el año de luto impuesto por Orishá, entonces estoy haciendo cualquier verdura. Después no voy a pedir que ese egun me resuelva un problema porque no gano el loto. Es imposible que reaccione, no tengo vinculación con ese egun, ya se fue. Por eso tampoco puedo hacer, si bien hay un margen de 7 días para hacer el Arizún del fallecido, y yo expliqué en el video anterior que lo puedo extender a un año a un mes con determinado resguardo y hacerlo al mes, también es posible, la regla al menos lo contempla, que no puedo hacer el Arizún antes del 7º día y lo puedo extender lo menos posible, pero no más de 14 días. Porque después de los 14 días estoy haciendo una payasada porque el egun no está más. O sea, no tengo más ligazón, no puedo resolver el problema. O por ritual extiendo el plazo de 7 días a un mes para juntar los recursos económicos para hacer el Arizún, o me dice, no, mirá que mañana yo consigo el dinero. Bueno, ya mañana pasaron 10 días del fallecimiento del religioso. Se puede hacer todavía el Arizún. Pasaron 13 días, también. Pasaron 16 días, olvídate. Primero, si te vas de los 7 días, que sabes que a los 7º días no podés hacer el Arizún, previamente tenés que hacer el resguardo para garantizar un mes. Bueno, hasta 14 días podríamos decir que Bucios va a reaccionar positivamente de que se haga el Arizún del 7º día en el día 10 de fallecido. En el día 21 no. En el día 16 tampoco. Ya tengo que dejarlo, lo voy a hacer ahí, en cambio de hacerlo al mes, pero va a ser el Arizún del mes, nada más que lo adelanté 21 días después del fallecimiento, no 30 días. Y el efecto es el mismo. Hago el Arizún, desligo, no fundamento y se acabó la historia con ese egun. No tengo más vinculación con ese egun. ¿Ok? ¿Se puede cultuar egun de Orishá en otro lado que no sea un ballet? Sí, eso está previsto en la regla. Porque si yo tengo indicación por Bucios que este sacerdote va a recibir el Arizún para desligarse del plano material, pero no lo tengo que fundamentar en ballet. O que teniéndolo que fundamentar en ballet, el sacerdote responsable de la casa, ¿sí?, acuerda con Orishás no abrir el ballet, pero sí hacer todo lo que tenga que hacer respecto a posicionar a ese egun en el astral. Entonces se va a hacer el Arizún del 7º día, se va a desligar al egun de todas sus pertenencias, se van a hacer todos los despachos que haya que hacer y punto. Cuando llega a los 3 meses, se va a hacer otro Arizún, otra misa, se va a cortar y ofrendar de otro modo porque no tengo un lugar, un fundamento donde recibe. Entonces se hace de una manera determinada
Y listo, cuando pasa al sexto mes voy a volver a reiterar la misa de 6 meses, así con la misa de 9 meses y así voy a cerrar con la misa de 12 meses. No tengo un lugar físico dentro del templo que yo llamo ballet donde voy a realizar el contrarritual. Pero esas misas se hicieron en otro lugar. No es el cementerio, ya les voy diciendo. Pues van a pensar algunos, no algunos de los que me están escuchando ahora, pero a la posteridad, cuando lo escuchen al video, pueden llegar a pensar cualquier cosa. No. Pero a los eguns que no están fundamentados en un ballet se los puede cultuar perfectamente bien en el mato. Quiere decir que este sacerdote convino con los orishas no abrir el ballet y realizar las 5 misas de eguns en la naturaleza. ¿Son los mismos rituales? No, son rituales un poco diferentes. Pero lo cierto es que después este sacerdote puede trabajar, puede ofrendar y puede entrar en rituales de obligación de egun anuales fuera de su casa en la naturaleza, como el lugar donde tiene que ser hecho esto. Es parte de los secretos del fundamento, no voy a hablar, pero que esto es regla dentro del batuque, sí. Y que ese sacerdote que oficia es un aprontado en el ayé de Egun también. Y que los eguns ancestrales van a mantener una ligazón con la familia espiritual también. ¿Ok? Bien. Me hicieron una pregunta que dice, no entendí la diferencia entre el ritual de misa de Egun y uno de obligación de Egun, que usted dice que no son la misma cosa. ¿Podría aclarar algo sobre esto sin entrar en detalles? A ver, es imposible sin entrar en detalles. En las misas yo estoy fundamentando al Egun, no solamente en el primer Arizún de 7 días, sino que siguiendo los rituales en el tercer mes, en el sexto mes, en el noveno mes y en el 12º mes, yo estoy fortaleciendo y definiendo ese fundamento de ballet. No, voy a decir algo que no me gusta decir, pero todos los que más o menos tocan de oído, inclusive el tema, lo saben. Como el ballet es una fosa, físicamente es una fosa, esa fosa está sellada, está tapada. Cada vez que hay que hacer misas para fundamentar un egun, ya sea para fundamentar el ballet, ya sea para ingresar un nuevo egun a la casa, se va a tener que abrir esa fosa y se van a hacer rituales sobre ese buraco, sobre ese agujero. Eso es una misa. Corte, un 4 pies, 10 dinosaurios, 8 vacas, 3 hormigas, un casal de greens, 2 palomas, 20 gallinas. Lo que yo tenga que cortar siempre va a ir directo a ese lugar. Inclusive con la fosa abierta, si es un arizún seco, todas las ofrendas secas van a ser colocadas alrededor, teniendo en cuenta que adentro de la fosa tengo que hacer algo para que todo eso sea recibido, porque va a quedar en la superficie. ¿Ok? Esos son rituales de misa. No son ofrendas, son obligaciones, básicamente. ¿Sí? Y tiene la finalidad de fundamentar a ese egun. Cuando el egun ya está fundamentado, se cierra esa suerte de lápida o piedra que cubre ese buraco, esa fosa, y no se vuelve a abrir hasta que otro fallecido pase a mejor vida y tenga que ser fundamentado. Y en las obligaciones de Egun, así yo tenga que traer
a, no sé, al oso Mr. Magoo para cortarlo, o sea, lo que tenga que cortar, vamos a ir, porque lo peor, digamos, que tenga un despliegue de animales que son de terror, la cantidad de animales que no sucede nunca, ¿sí? Porque Egun es sabio, no es tonto. Pero así yo tenga que hacer un atendimiento, una obligación con frentes secos o comidas secas, o tenga que haber corte, nunca bajo ningún concepto se puede abrir la fosa. Nunca vamos a tener el buraco del ballet abierto, porque no tendría finalidad, no es que va a salir la mano así peluda de un egún y me va a agarrar de los pantalones. No, no tiene finalidad. Ese agujero se abrió para fundamentar, se cerró, punto, punto. Lo más semejante es una sepultura. Entierro al muerto, tapo y pongo el monumento arriba y no abro más. Si esa es una parcela de tierra en el cementerio que pertenece a mi familia, el próximo muerto de la familia, sí, van a levantar el monumento, van a escarbar hasta una determinada altura y van a meter también el cajón del otro fallecido. Tapan, ponen el monumento, se acabó la historia. No es que estoy en cada aniversario de mi abuela que está fallecida, enterrada en el cementerio, voy a levantar el monumento, abrir y mirar el cajón y prender una vela. No hay posibilidades, no es fundamento del contrarritual estar abriendo el fundamento para dar adentro de ese buraco la obligación. Esas son invenciones. No responde al fundamento de ballet. Los sacerdotes que me estén escuchando y sepan del fundamento, bien, no con invenciones, van a decir lo mismo. No hay posibilidades. O sea que todos los cortes, inclusive tenga que cortar el dinosaurio que tiene Susana Jiménez vivo en el jardín de su casa, se lo pida prestado porque lo tengo que cortar para el egún para los eguns en este Arizún, siempre no van a ir adentro de la fosa. Siempre se van a hacer los cortes arriba, de otra manera, por fundamento que no voy a explicar. Pero eso sale a despacho y no hay que abrir el buraco. Esa es la diferencia. En el Arizún de Misa de Gun, abro. Y después cierro y no vuelvo a abrir hasta un nuevo Arizún. En las misas anuales, periódicas, hago todas las atenciones que los eguns están marcando en Merindirogun que necesitan recibir en esta obligación, pero siempre es en superficie. Bueno, la otra pregunta es... la otra pregunta es interesante. La misma persona me dice, cuando usted dice que después de la fundamentación no se abre más el ballet hasta el nuevo fallecimiento, no me quedó claro. Bueno, creo que con esto que acabo de decir sí. Pero aparte, en el Arizún, todos convenimos y sabemos, y los que no lo sabemos de oído, que existen comidas, ¿sí? Celebraciones de comida que consumimos en el Arizún. Famoso el arroz con gallina, o sea, con gallo, con pollo. O el arroz con salchichas, ¿sí? O el arroz con, ¿cómo se llama? Con Kobe, no me acuerdo. ¿Cómo se llama en castellano el Kobe? Bueno, esas comidas son rituales del Arizún por la muerte de una persona. En la única vez que todos los miembros de la casa vamos a comer comida de Egun junto con el Egun que acaba de nacer, ¿sí? Por el fallecimiento de fulanito o fulanita, más todos los Egun de linaje que están fundamentados en ese ballet, es esa única vez se va a replicar en el Arizún del tercer mes, del sexto mes, del noveno mes y del año. Se acabó. En las obligaciones de Egun, los vivos no comemos nada que tenga que ver con la comida de los Eguns. No hay consumo de arroz con pollo
en una obligación de Gun que se va a celebrar en una casa por el fallecimiento del jefe de esta casa de hace 5 años. No, señores. Se consumió el mismo arroz con pollo que comió ese Gun en su Arizún del séptimo día, de sus 3 meses, de sus 6 meses, de sus 9 meses, de sus 12 meses, pues basta, no comemos más arroz con pollo. Hasta el próximo fallecimiento no comemos más arroz con pollo. Por ende, tampoco desayunamos café con leche y pan, o lo que la tradición de cada familia determine o nación, con sus particularidades. No. El café de mañana, el café de la mañana, el desayuno básicamente, en la traducción del desayuno, o la merienda, o el almuerzo, o la cena de Egun, son las comidas que vamos a realizar por ritual todos los miembros de la casa mientras el Egun esté entre nosotros. Cuando lo hemos ya posicionado en el astral, cerramos el fundamento de Valé, no consumimos más esto. Las obligaciones de Egun son obligaciones para los Eguns. Nosotros no consumimos nada. No, esto no es cierto. Sí, la verdad que no es cierto, porque les voy anticipando así, de memoria, 20 templos en la República Argentina y pongo 20 dedos y hago así con los dedos, de contar uno por uno todos los que hacen lo contrario. Pero la verdad, el fundamento determina esto. Y si hablan con un misero, con una persona de fundamento, de años de realizar misas y de saber del ritual de Egun, les va a decir lo mismo. Los que no le digan lo mismo es porque aprendieron de oído cómo se hacen y hacen y hacen y hacen y siguen matando todo lo que se les canta dentro del buraco de Egun, y hacen desayunos y almuerzos y cenas en la obligación de Egun para un Egun que tiene 40 años de fundamentación en el Valé. Punto, acabó. Yo no me puedo responsabilizar de las barbaridades que hagan otros o de los desvíos que haya en el fundamento de otros. Así como el fundamento de Orishá es muy complejo, pero fácil de entender porque son cosas simples y racionales las que hacemos, en el contrarritual son exactamente iguales, de simples y racionales. Todos los agregados que querramos hacer porque queremos engañar a la gente, de que no se arrime mucho al buraco del Valé porque va a salir la bruja cachabacha y les va a cortar le va a romper los ojos. Harry Potter y la piedra filosofal. Con esto terminé las aclaraciones y lo que quise decir, más no voy a decir. Otras consultas o dudas que aparezcan las voy a contestar por privado, ¿sí? O si postean en el canal, y vamos a pasar a otro tema. El próximo video, nos vamos un poco de esta energía tan densa, nuevamente a Orishá, y no vamos a inaugurar un ciclo de un tema así, que después lo vemos, ya después del cuarto o 5 video ya es un plomo, sino que vamos a ir tocando, a medida que vayamos viendo otros temas mechados, pasajes de Orishá, porque todos los pasajes no están ahí por la misma finalidad. Y hay muchos pasajes que por su función específica son muy importantes desmenuzarlos. Cuando yo vi los orishás de afuera, y hablé mucho sobre Bará Lodé, como un pasaje de Bará que lo es, y su finalidad dentro del culto, se extendió a 1 o 2 videos el tema. Quiere decir que lo mismo podemos darle de tratamiento al fundamento de Bará Laná, Bará Dagué, Bará Yelú. No, porque algunos pasajes están ahí porque tienen otro motivo de estar. Ya lo vamos a decir, ya lo hemos dicho, pero lo vamos a recalcar en otros videos. Pero hay otros pasajes que el Batuque los considera pasajes, pero son orishá, son fundamentos muy importantes que tienen una función muy específica. Entonces, vamos a empezar de atrás para adelante ahora, porque hicieron un comentario inclusive acá en el canal, ¿sí?, de por qué no hablaba de Oromilaya, porque se están diciendo bestialidades, se están diciendo otras cosas que no tienen ni pata ni cabeza,
Sacaron de un libro que no sé quién corno lo escribió, que Oromilaya es la contracción de Oromila, o sea, el mismo que cultúan en el resto de las matrices de culto Oriyá, con Ya, que quiere decir madre, así que en realidad nosotros no cultuamos a Oromila, sino cultuamos a la madre de Oromila. Hay cosas que dan para esclarecer y llenar un video, pero la verdad que son una piedra en los riñones cuando uno escucha estas cosas, estas bestialidades. Que encima se colectivizan. O sea, alguien lo dice y al mes hay por lo menos 100 religiosos que repiten como loro un idiotez de este tamaño. Hay un motivo por lo cual nosotros llamamos a Oromí, por los cuales el oriyá que ostenta la regencia sobre la adivinación y el oráculo en nuestra tradición se llama Oromilaya y no Oromila, Urumila, Orula o quien corno quieran llamar. Es un fundamento, los oriyás son fundamentos, básicamente, así que atrás de esa palabra Oromilaya hay mucho que decir y hay mucho que esclarecer inclusive para los cultores de Oriyá de otras matrices que también dicen bestialidades sobre su Orula, Orumila, Oromila, Oromila, le ponen el acento donde quieren, cada vez lo hacen más complicado a ver si alguien se equivoca. Bueno, nosotros hace 120 años que llamamos a un oriyá, lo llamamos Oromilaya, no lo vamos a dejar de llamar Oromilaya. Yo he recibido hijos de que venían de otras vertientes, cuando me decían Orumila, 3 toneladas de milio separados arriba de la mesa en silencio, por lo menos para que se den cuenta que cometieron una cagada y van a tener que pagar con la multa de separar 1 tonelada de milio. Después explicaré por qué los puse en penitencia, pero olvídense que yo admita que haya una similitud entre Orumila y Oromilaya. Son 2 cosas absolutamente diferentes, tienen un porqué, hay un fundamento y hay un fundamento muy claro que lo vamos a explicar en el próximo video cuando hablemos de Oromilaya. ¿Ok? La benza de todos los oriyás los cubran, que los oriyás de ustedes me abençúen y abençúen a mi familia y hasta la próxima.